rivales, porque es necesario matar al otro para poder el asunto. O sea, la relación verdaderamente, una historia cargada. Los decidieron y no voy a dar la vista. Es exactamente una ayuda, ¿de acuerdo? Eran mejores Voy a leer el texto, aunque ya lo estuvimos leyendo. Lo leímos ya una vez cuando Lot nos hizo el favor de leer todo el capítulo 2 y 3, pero voy a ir versículo por versículo. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Todos sabemos el papel que juega la serpiente. No sé que no hay aquí un spoiler. No adelanto el final. Todos sabemos el final de esta historia. Pero bueno, vamos por pasos. En ningún lugar el Génesis afirma que la serpiente sea Satanás, que sea el demonio. La tradición cristiana convirtió a la serpiente en un símbolo de Satanás. Y está bien. En una personificación del mal. Está bien. Es una evolución teológica posterior. Y es lícito que nosotros leamos la serpiente de Génesis 3 a partir de la evolución teológica. Es lícito, pero no forma parte del pensamiento del yavista. No sabían nada del demonio los autores de los primeros 5 libros de la Biblia. No aparece nunca el demonio. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. No forma parte de la Torá. Ni el demonio ni los ángeles. Los ángeles y el demonio entraron tardíamente en la Biblia por influencia del pensamiento persa. Pero es lícito que nosotros veamos ahí la personificación del mal, sí, pero vamos a ver en qué sentido la serpiente personifica el mal. Y para eso tenemos que ir a lo que el autor dice, nada más. No hacerle decir lo que después se dijo en una relectura teológica posterior. No. Lo que él dijo en su época. Para tratar de descubrir primero el mensaje fresco, el mensaje de la primera hora. Esa es la exégesis. Ir al mensaje de la primera hora. Después haremos interpretación, después haremos aplicación a nuestra vida. Y tendremos que ir a otros niveles de acercamiento al texto. Pero primero hacemos exégesis. Y para eso es, ¿qué quería decir él? ¿Qué dijo? ¿Y qué significa lo que dijo? No menciona al demonio, no menciona a Satanás. Dice que la serpiente es 2 cosas. Es lo único que afirma de la serpiente. Es astuta y es criatura. Son las 2 cosas. Criatura. Ya de entrada, el yavista pone el dedo sobre la llaga. Créamelo, se puede hacer la afirmación de que todo pecado, todo pecado, toda realidad que podamos considerar pecaminosa es una cierta relación que guardamos con las criaturas, con las realidades creadas. No existe ninguna posibilidad de cometer pecados que no tengan que ver con las realidades creadas. Por eso lo primero que afirma es que se trata de criatura. Es lo único que tiene de importante la serpiente. Podría haber escogido una tarántula, sí, pero escogió la serpiente. Porque la serpiente era un animal aterrador para todos los caminantes del desierto. Era el enemigo a vencer siempre en el desierto, ¿no? Claro, también te podías topar con un león en el desierto. Sí, había leones en aquella época en el desierto. Y te podías topar con un oso también. Pero el animal verdaderamente peligroso era la serpiente.
Y hay una gran enemistad entre el hombre y la serpiente en todas las culturas de la antigüedad. Ya vimos en la epopeya de Gilgamesh cómo el dios malévolo que priva a Gilgamesh de la planta de la vida es una serpiente. No es propio solo de la Biblia, del pensamiento judaico, es propio de todas las culturas mediterráneas y de las culturas de la Mesopotamia. La serpiente como la gran enemigo, la gran enemiga del hombre. Muy bien. Pero es criatura. Y por lo tanto, el autor está diciendo que en nuestra relación con las criaturas tenemos un grave peligro. Ahí es donde se puede jugar todo. De esta criatura se nos dice otra cosa, que es astuta. ¿Por qué dice esto? Hay un texto que les puse ahí para que lo lean cuando quieran tener insomnio, que habla del día de la cólera de Yahvé, el día del castigo de Dios, el día de la furia en la que Dios va a poner en su lugar a los pecadores, el día del juicio final. Y dice el autor de este oráculo, que es el profeta Amós, el día que él nadie va a escapar, nadie se va a escapar del día de la cólera, del día del juicio y del castigo, nadie va a escapar. Será como uno que va por el desierto y se topa con un león, imagínense, estaba con un león, y echa a correr con toda la fuerza que puede, con toda la velocidad que puede, y logra escapar del león, y pácatela, se topa con un oso, ¡ay! A correr otra vez. Logra llegar a la aldea con la lengua de fuera, el corazón palpitando a 10,000 por hora, logra evitar al león y al oso, entra a su casa, apoya la mano en el dentil de la puerta y la serpiente que está ahí escondida le muerde y le mata. Esto es Amós 5, 18 y 19. Lo que quiere decir Amós es que no hay manera de escapar a la connivencia que hemos tenido con el mal. No hay manera de escapar. El mal genera en nosotros una deformación tal que cambia para siempre y de manera determinística, de manera implacable, nuestro destino. El que le da cabida al mal echa a perder su destino. No podrá escapar nunca de ese destino al que le abrió la puerta por haber concedido espacios al mal. La serpiente, tarde o temprano, lo va a matar. Pero eso es lo que quería decir Amós. El yavista solo se fija en que es astuta. ¿Y por qué es astuta? También por lo que decía Amós. Porque a diferencia del oso y del león, que son vistos a distancia, tú te das cuenta que aquello que viene corriendo hacia ti es un oso, te da tiempo de poner pies en polvorosa, pero la serpiente es la amenaza escondida. Por eso se le llama astuta. No la ves. Tú te das cuenta que está allí hasta después de que te ha mordido. Fíjense con qué agudeza psicológica el autor está analizando el proceso de la tentación y del pecado. Todo empieza primero que nada por una inadvertencia. El hombre no se da cuenta, no cobra conciencia del peligro que corre, no cobra conciencia. Y en el ámbito de la relación con las realidades creadas que usted quiera. A lo mejor para usted no son un peligro sus conocimientos, pero a lo mejor es un peligro sus hijos o sus nietos, en el sentido del apego que usted les tiene, en el sentido de que desplazan todo lo demás, no lo sé, cada quien tendrá que analizar cuál de las realidades creadas es una serpiente en su vida, una amenaza escondida. Y se convierte en una amenaza escondida y por lo tanto origen del pecado, porque logra desplazar a Dios. Logra desplazar a Dios, como veremos enseguida en el siguiente versículo. Dice así:
Y dijo a la mujer, toda realidad creada nos habla siempre, toda realidad creada. Siempre estamos dialogando con las cosas, con las personas, con los afectos, con los apegos del corazón. La realidad nos llama, nos atrae. La realidad inocula en nosotros ciertas ideas y ciertas deformaciones en lo que se refiere a la contemplación de la vida como es. Y entonces eso significa que la serpiente habla. El problema no es que la serpiente hable, porque todas las cosas todo el tiempo nos están hablando. Bajó tu cuenta bancaria y eso te quita el sueño, te está hablando una realidad. Y no te va a alcanzar para pagar la renta, te está hablando una realidad. Y un hijo se te enferma, te está hablando una realidad. Y le dieron el puesto que tú querías tener, se lo dieron a otro que era más barbero que tú. Te está hablando la realidad. Las cosas nos hablan. Todas las realidades creadas nos dicen cosas al oído. Le dijo a la mujer, ¿cómo es que Dios os ha dicho, no comáis de ninguno de los árboles del jardín? Fíjense cómo la serpiente siempre se va a mover en un término de ambigüedad, en un campo de ambigüedad. No es claramente contraria a Dios, no en este momento. Es sutilmente distorsionadora de la verdad, porque dice una verdad, pero la dice a medias. La verdad que ella dice va acompañada de una mentira. Es verdad que Dios había prohibido algo y había prohibido comer de algo. De hecho, había prohibido comer de un árbol. Hasta ahí todo es verdadero en lo que ha dicho la serpiente. Pero la serpiente ha introducido un matiz de deformación de la verdad. Y ese matiz es que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles, lo cual es mentira. Es exactamente una mentira contraria a lo que Dios había dicho. En el capítulo 2, donde viene la prohibición de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, todo comienza con la inmensidad de un don. De todos los árboles del jardín podéis comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él morirás sin remedio. Es el verso 17, 16 y 17. Dios comienza presentando la inmensidad del don. Puedes comer de todos los árboles. La serpiente menciona algo que es radicalmente opuesto a lo que Dios ha dicho. ¿Cómo es que no podéis comer de ningún árbol? Y el problema se va a presentar en la actitud que la mujer tome ante este aserto de la serpiente, que es un aserto engañoso, insidioso, en todos los sentidos venenoso. La mujer le contesta, ese es el primer problema. Fíjense cómo la tentación comienza como un resbalarse. Es un terreno resbaladizo que ha preparado la serpiente y en el que la mujer cree poder entrar con pie firme, pero comienza también ella resbalándose. El problema inicial es haberse prestado al diálogo con una criatura que ha afirmado algo contrario a lo que viene de la revelación de Dios. Esta es la principal lección del yavista. Todo lo demás va a ser consecuencia de esta verdad fundamental. Cuando te topas en la vida con algo que va claramente contra lo afirmado por Dios, y tenemos lo afirmado por Dios, ellos ya tenían textos, ya tenían tradiciones, ya tenían oráculos, ya tenían 850 años de relación con ese Dios que hablaba, que decía cosas, que prometía cosas, que pedía cosas. La circuncisión se la pidió desde el primer momento a Abraham. Y la circuncisión era vista como repugnante por otros pueblos que rodeaban a Israel. No era Israel el único que practicaba la circuncisión, pero eran muy pocos los pueblos.
La mayoría de los pueblos lo consideraban un salvajismo primitivo, repugnante. Dios lo había pedido. Y se convierte en una ley sagrada para un israelita. Y todo aquel que diga que no se debe practicar la circuncisión va contra la revelación divina en la época del yavista. Cualquier cosa que se distancie de lo que Dios ha dicho, con eso basta. La mujer tenía en ese momento que haber aplastado la cabeza de la serpiente y salir corriendo de ahí. No se dialoga con el mal, no se dialoga con las verdades a medias, no se dialoga con la ambigüedad. Porque en ese terreno pierdes, en ese terreno te gana la criatura. Fíjense cómo el pecado original en el fondo consiste en un problema de escucha. Dios había dicho una cosa: no comas de este árbol, come de todos, pero no comas de este. La serpiente dice: ¿cómo que no podéis comer de todos? Y después inmediatamente, cuando Eva defienda a Dios ante la serpiente se quita la careta y dice: nada de que moriréis, seréis como dioses, más bien conocedores del bien y del mal. Ya está. La clara afirmación contraria a la de Dios. Alguien miente. O miente Dios o miente la serpiente. Y Eva tiene que tomar una decisión. Toda esta historia es ficticia, es un mito. No hubo tal serpiente, no hubo tal mujer, no hubo tal árbol. Es un mito profundamente psicológico y teológico, a través del cual este iluminado, que es el yavista, arroja luz sobre el mecanismo de la tentación y del pecado en el corazón humano. No podría arrojar esa luz sobre estos dos fenómenos, tentación y pecado, si no creyera en Dios. Solo puede pecar el que cree en Dios. El pecado es una realidad teológica, de ruptura con Dios, de separación de Dios, de distanciamiento de Dios y de lo que Dios quiere. Los demás hombres, los que no creen, no pueden cometer pecado porque no tienen Dios en su vida. Pueden cometer delitos, pueden cometer crímenes, pueden cometer abominaciones contra natura, pueden hacer muchas cosas, sí, pero nada de eso es pecado en el sentido teológico. El pecado siempre tiene que ver con una postura que tomas delante de Dios y delante de las realidades creadas. La mujer le responde a la serpiente. Ahí empezó el terreno resbaladizo. No se va a poder frenar después de entrar por ese terreno y se va a dar el ranazo de su vida y nos va a cargar a todos con ella. Respondió la mujer a la serpiente. Fíjense la respuesta de la mujer. También es mentirosa la respuesta. Y al responder así, la serpiente ya sabe que está en su terreno, que la mujer ha caído en su trampa. Fíjense cómo responde la mujer a la serpiente que ha dicho una mentira. ¿Cómo es que no podéis comer de ningún árbol? Y te dice: no, espérate. Mira tú, que podemos comer del fruto de los árboles, mas del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no comáis de él ni lo toquéis, so pena de muerte. Al entrar en diálogo con una realidad que se opone a la verdad revelada, la mujer pierde el piso. Y entra también ella en el juego de la mentira. Y ha dicho dos mentiras la mujer. La serpiente había dicho una. Ella dice dos. Primero, ha perdido el sentido del don. La inmensidad del don. Dios había dicho que podían comer de todos los árboles. La mujer dice: podemos comer de los árboles. Le quitó ya el todos. Es decir, ante esta insidia de la serpiente que le presenta como absurdo el mandamiento de Dios, la mujer pierde la perspectiva, la inmensidad del don. El pecado siempre tiene que ver con una ceguera frente al don. Estamos llenos de dones. El capítulo 2 se encargó de atiborrar el jardín de árboles
y de agua, un río de 4 brazos. O sea, estamos atiborrados de dones. Pero cuando alguien te hace pensar que Dios te pone límites injustos, o tú lo piensas por ti mismo, ¿qué importa? O tu manera de desenvolverte en el mundo te hace entrar en conflicto con la obediencia, con la aceptación de tu creatividad, porque acuérdense que el último don es el de la creatividad. Cuando Dios da ese mandato del árbol de la ciencia del bien y del mal no puedes comer, porque el día que comas morirás sin remedio, le está dando el último don, el de la creatividad. Le está haciendo cobrar conciencia de que él no puede apropiarse, comer, en sentido total, total apropiación, el sentido de la realidad. Que esto tiene que aprender a recibirlo como un don de Dios. Y es un regalazo ese, porque te ubica en el espacio de la criatura que aprende a recibir, de la criatura que depende de Dios. La mujer aquí ya no ve el don, la inmensidad del don ha desaparecido. Y dice un tímido, podemos comer de árboles, pero ya no sabe ni qué decir ni qué no decir. Y entonces añade algo más del árbol, del centro, de la ciencia del bien y del mal. Nos ha dicho, no comáis ni lo toquéis. Fíjense cómo hay un límite extrapolado. Dios nunca prohibió tocar el árbol, prohibió comerlo. Lo quieres sobar, a deberlo a sobar, pero no te lo comas. El miedo, por un lado, y el sentimiento de opresión, por otro lado. El miedo de que la vida no funcione si no me la gestiono yo. Por eso sigue siendo para ella es yo, ella es el ser humano, ¿eh? Acuérdense que ella no representa a las mujeres. Tanto Eva como Adán representan al género humano, son personajes corporativos. Ella es el hombre, el ser humano. Tiene miedo de que entregándose a la voluntad de Dios, la vida le resulte más difícil. Yo conozco muchas personas así, muchas, que se han abstenido del dato religioso, de dar el paso a la fe, por miedo a que la vida se convierta en algo terrible o que ellos pierdan control. Hay un miedo a perder el control de la vida. Porque si dejo a Dios entrar, no tendrá que ser Él quien controle. Y esto da pánico. Claro, hay una imagen de Dios ahí que no es el Dios de la Biblia. Cuando te da miedo que Dios controle tu vida, pues no es el Dios de Jesucristo en el que tú crees, es otra cosa. Y da miedo soltarle la vida en sus propias manos a una fuerza omnímoda cuyo rostro desconozco, de cuyas intenciones sospecho, que es lo que va a pasar ahorita en el corazón de Eva. Por eso Eva se pone como un límite mayor. Dios había dicho, no comas, no, mejor ni lo tocamos, no vaya a ser, no vaya a ser. Empiezas a vivir con miedo. Y la religión muchas veces ha sido causadora de miedo. Por supuesto que el infierno es dogma de fe, claro que sí, es dogma de fe. La posibilidad del infierno. La existencia real no es dogma de fe, pero la posibilidad real sí. Y Jesús habló. Jesús, el hombre llamado Jesús de Nazaret, el predicador galileo de los años 20, estaba convencido de que la mayoría de los hombres iban a terminar en el infierno. Eso pensaba Jesús de Nazaret. Pero predicar el infierno, predicar la condenación, para sembrar miedo en los corazones y que se conviertan, no con la mala intención de manipularlos, no, pero con la intención aparentemente buena de que se conviertan, de que no cometan pecado para que no se vayan a los achicharrados infiernos. En el fondo eso no es evangelizar, eso no es presentar el rostro de Dios, porque donde hay miedo no hay fe, porque donde hay miedo no hay amor, y la única manera de relacionarse con Dios es desde las categorías del amor, no desde las categorías del miedo. Eva ha entrado en el miedo. Dice, podemos, pero no de todo,
pero ya no sé ni hasta dónde está el límite y entonces ya no podemos ni tocarlo y no vaya a ser que me tropiece con una raíz y me den en el hocico y ya se va poniendo, a ratos está a 1 kilómetro del árbol. La serpiente ha logrado lo suyo. Ha presentado un Dios celoso. Fíjense lo que dice la serpiente. Replicó la serpiente a la mujer, es el verso 4. De ninguna manera moriréis. Ahora sí, usted puede ver ahí la cara del demonio, puede verla, puede verla. Digo, no es el demonio, es una realidad creada. Pero la tradición cristiana ha presentado tradicionalmente al demonio como el que se opone al designio de Dios y busca que los hombres caigan en su trampa, traerlos a la negativa, traerlos a la oposición a la propuesta de Dios. Esto es mitología cristiana posterior a este mito. Esto es mitología nuestra. Pero tiene su valencia antropológica y moral. Cuando algo se opone radicalmente a lo que dice Dios, eso es el mal. Eso es el mal. No le llame Satanás. Eso es el mal. Una fuerza que surge en el interior del hombre. El autor ha elaborado esta narración en la que suceden cosas aparentemente fuera del corazón humano, pues porque la narración lo exige. Para contar una historia, pues hay que poner personajes. Pero está desdoblando hacia afuera un drama que surge del interior. La serpiente está dentro. Es una cierta manera de interpretar las cosas y la relación con Dios. De una cierta manera. De ninguna manera moriréis. Es algo que el hombre se dice a sí mismo. Perdónenme, pero es algo que el hombre se dice a sí mismo. No tener a Dios en mi vida no tiene por qué ser signo de infelicidad y de destrucción. No. Y hay gente que te lo dice, no necesito a Dios. Es negar que la ausencia de Dios es muerte. Es negar abiertamente lo que Dios ha dicho. De ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comiereis de él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. La serpiente se quita la careta y abierta y descaradamente desafía la palabra de Dios. No corra demasiado. No, no corra demasiado, porque usted ya está diciendo, ay, pobre de Eva y maldita serpiente, y qué bueno que está lejos de nosotros esa historia. Si el pecado consiste en aceptar como válida cualquier afirmación, sugerencia o propuesta que se separe de la palabra de Dios, yo no sé si estaríamos en situación peor que la que narra el yavista. Porque para nosotros, para los cristianos, la palabra normativa que rige la vida de un cristiano es la de Jesús de Nazaret, el Evangelio. Y el Evangelio pide que si tienes 2 túnicas, te quites una para dársela la otra al pobre. Todos los cristianos tendríamos que estar haciendo eso permanentemente, vaciando a la mitad nuestro closet cada mes. Porque sigue habiendo muchos desarrapados por las calles, o ya no los vemos. Es un mandato del Evangelio. Compartir la mitad de tus bienes con el que no tiene nada. Mandato del Evangelio. Decir, no, eso es una exageración, es desafiar la palabra de Dios como lo hace la serpiente en este pasaje. Otro ejemplo menos drástico, si ustedes quieren, para que no se vayan con tan mal sabor de boca. Las fiestas, las fiestas. Ay, qué bonito es hacer fiesta, ¿verdad que sí? También hay un mandato evangélico sobre las fiestas. Un mandato clarísimo de Jesús. Tú cuando hagas una fiesta, dice Jesús en el Evangelio de Lucas, no invites a tus amigos, ni a tus familiares, ni a la gente conocida. Sal a los caminos e invita a los pobres, a los pecadores, a las prostitutas, que no tendrán cómo pagarte. Ya se te pagará en el reino de los cielos. Ahí está el mandato de Jesús. Eso tendría que significar que usted no puede celebrar su cumpleaños
con sus amigos, con sus familiares, con la gente chic, con la gente bonita. Que si usted quiere celebrar su cumpleaños, tiene que salir a la calle a buscar a la gente más pobre. Lo que se separe de allí es negar la palabra de Dios. Se pone dura la cosa, se pone fuerte. Porque en el fondo el yavista está ilustrando lo que pasa en el corazón del hombre. La gran tragedia del hombre es haberse encontrado con Dios. Ay, estábamos tan tranquilos viviendo según las enseñanzas morales de la sociedad, según el quehacer y el hacer de los hombres. Y de repente Dios se mete en la historia y empieza a decir, esto sí y esto no. Y entonces nos vemos obligados a tomar decisiones. Versículo 6. La serpiente desaparece. Adán, que es un holgazán, está tumbado por ahí tomando el sol. La mujer está sola ante el árbol. El versículo 6 es para temblar. El versículo 6 es escalofriante y al mismo tiempo es grandioso. Está allí la mujer sola mirando el árbol. Ya no hay serpiente. Simplemente la mujer contemplando el árbol. El murmullo de lo que la serpiente le ha dicho le da vueltas por la cabeza. Y ella mirando el árbol, fíjense qué agudeza psicológica del yavista. Versículo 6, palabra por palabra. Y como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, que igualmente comió. Este es el versículo más aterrador de toda la Biblia. No hay un versículo que genere mayor desasosiego. Se está narrando el acontecimiento más trágico de toda la humanidad. El momento en que Eva, la mujer, que es el género humano, está ahí a solas ante el árbol. Y fíjense todo lo que pasa en ella. Empieza todo un proceso de deliberación. Como viese la mujer, se trata de una manera de entender las cosas. Todo empezó por la escucha, haber escuchado a la criatura en vez de escuchar al creador. Y la escucha provoca una distorsión en la vista. Como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista. Ya de entrada hay una diferencia en la descripción de los árboles que se hizo en el capítulo 2. En el capítulo 2 los árboles son descritos primero como deleitosos a la vista, después como buenos para comer. Agudamente el autor ahora pone el orden en el que hoy están las cosas después del pecado o precisamente del proceso que te lleva al pecado. Lo único que importa es llenarte la barriga, acumular bienes, satisfacer las necesidades más básicas, aunque la vida se haga más triste, aunque la vida se haga menos gozosa. Ahora ha pasado a segundo término lo apetecible, lo deleitoso a la vista. Y lo primero que se subraya es bueno para comer. Como si el hombre hubiera anulado las otras dimensiones de la vida y hubiera absolutizado una. Y aquí me detengo porque hay un pasaje fundamental de una carta escrita por Angelo Roncalli cuando era nuncio papal en Turquía, precisamente en esta tierra donde surgen estas historias bíblicas. Ahí era nuncio Roncalli, lo mandaron así un poco para deshacerse de él porque era una pieza incómoda en la curia y había enemigos de él en la curia y mejor mándelo ahí a un cargo diplomático y ya lo mandaron al pobre a aprender turco. Bueno, en una de sus tardes de soledad, el bondadoso Angelo Roncalli
que nadie nunca se hubiera imaginado, ni la madre que lo parió, que iba a ser el próximo papa. Estando en su estancia, escribe una carta a uno de sus mejores amigos del seminario, Lucio Bonolli, y le dice, he descubierto en esta soledad y en esta aridez que me provoca el encargo que me ha dado hoy el Señor, dado que es la iglesia la que me ha mandado acá, yo tengo que descubrir que es el Señor el que me quiere aquí. En esta aridez y en esta soledad he descubierto que la más poderosa fuerza que mueve al corazón humano es el intento de garantizar por sus propios medios la subsistencia, olvidando uno de los pasajes más importantes del maestro nazareno. No os preocupéis de qué vais a comer. De eso me preocupo yo que soy Dios. De eso se preocupa el Padre. Eso quítalo de tu cabeza. No debe entrar en tu cabeza esa preocupación. De eso se encarga Dios. Los conflictos que estaba habiendo en Turquía en ese momento, que eran por tierras, le llevaron a pensar a Angelo Roncalli lo que significa que el hombre quiera garantizar a fuerza de puñetazos o de balazos su vida, su sustento. Y cuando lo único que importa es su vida y su sustento, todo lo demás desaparece. Ya no es capaz de captar la belleza del mundo, ya no es capaz de gozar de una melodía, ya no es capaz de disfrutar la vida que Dios le ha dado, porque cree que él tiene el encargo, la pesada encomienda de garantizar su sustento, y eso es un gran engaño. Del sustento se encarga Dios. Angelo Roncalli, próximo Papa, Juan 23. Aquí la mujer queda obsesionada con un solo aspecto, comer. Y comer es una de las pulsiones más poderosas e imperiosas del corazón humano. Y si estamos solos en el universo, solos en el mundo, esa pulsión lo gobierna todo. Si no estamos solos y además estamos acompañados de alguien que nos dice, ¿qué crees de eso? Despreocúpate que me encargo yo. De eso me encargo yo. Si creyéramos esa parte del evangelio nomás, nuestra vida sería gozosa, feliz, armoniosa. Entiendo lo que decía Angelo Roncalli. Si el hombre no confía en que Dios se va a encargar de sus necesidades, no hay nada que hacer. Tiene que dedicarse desaforadamente a conseguir. Y nunca será suficiente, siempre querrá más, siempre querrá más. La mayor libertad, decía Francisco de Asís, la mayor libertad que me ha dado Dios es la pobreza. No necesitar nada. Y el día que su padre le reclamó que hacía caridad con lo que era de su padre y no con lo suyo, se desnudó ahí en plena plaza pública entre el obispo Guido. Órale, estas son tus cosas, ¿no? Bueno, ahí te las dejo. Desnudo. El obispo se quitó la capa y ya lo tapó, porque cómo iba a estar ahí encuerado ante toda la gente, ¿no? Libre. Ya no tengo nada de Pietro Bernardone, ya no tengo nada. ¿Ahora qué me vas a reclamar? Somos esclavos de tantas cosas, ¿no es cierto? Nos quedamos en el versículo 6. Este versículo tremendo en el que ella está contemplando el árbol y está deliberando en su interior. Está dejando que las palabras de la serpiente le hablen y la palabra de Dios va desapareciendo poco a poco de su corazón, de su mente. De pronto ahí está ese colosal árbol con ese fruto que es bueno para comer. Y también quizás hasta apetecible. Eso ya pasó a segundo término. Lo que ella quiere es garantizar su vida.